Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar con una oración. Oremos los ojos y oremos. Gracias, Padre, gracias por ese día tan hermoso que nos permitiste estar y disfrutar juntos, Señor. Gracias por darnos este el día bueno, en mi casa es lluvioso y nos beneficia bastante, Señor. Te damos las gracias. Y le pido, Señor, que nos acompañe en este tiempo, que nos ayudes a concentrarnos y a escuchar tu palabra, Señor. Al mismo tiempo, esperemos que este momento sea de tu agrado, Señor, que nuestra alabanza sea dirigida a ti con mucho gusto. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En este momento voy a pedir a nuestras hermanas de Santi para que nos ayude con la lectura. Hechos 4, del 1 al 22. La palabra de Dios dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este nombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que poder ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Nuestra compañera Santi ha leído Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 4, versículo 1 al 22. Y en este pasaje también vamos a este, estudiar y le doy tiempo a nuestro hermano Dan para que dé la predicación. Gracias, hermano Alfredo. Y bueno, perdonarán el ruido, nada más vivimos a la orilla de la calle, dijera mi hermano Tomás. Y bueno, ya mi hermana Sandra ha leído el pasaje de esta mañana. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, y el tema de hoy es
el Espíritu Santo usa hombres comunes. Y bueno, al principio del libro de Hechos, Jesús, después de resucitar, se le aparece en varias ocasiones a los discípulos. Y les anuncia el reino de Dios, les da una cierta promesa y una condición de que ellos tenían que esperar en Jerusalén la promesa del Padre cuando el Espíritu vendría sobre ellos. Y Él les daría el poder para convertirse en testigos, primeramente en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y así continuamente hasta lo último de la tierra. Los discípulos, después de recibir esta promesa del Padre, iban por todos lados anunciando que Jesús era el Rey y que había resucitado y que al creer en Él, nosotros podemos tener el perdón de pecados y ser miembros de la familia. Dentro de este pasaje de Hechos 4, del 1 al 22, vamos a ver cómo Lucas nos muestra 3 maneras en las que el Espíritu Santo puede usar hombres comunes. La primera de ellas es que el Espíritu Santo usa hombres comunes para compartir el Evangelio a pesar de las adversidades. Y vemos dentro de los primeros 4 versículos que Pedro y Juan habían sanado a un cojo anteriormente. En el capítulo 3, ellos habían anunciado o habían sanado a este cojo, lo que lo lleva en este capítulo a ser encarcelados. Y esto es algo interesante dentro de lo que es Hechos, el libro de Hechos, porque muchas veces el predicar el nombre de Jesucristo, predicar acerca de la resurrección o realizar un milagro, los llevaba siempre a ser perseguidos, a ser encarcelados, a ser azotados. Algunos ejemplos de ellos vemos en Hechos 7:57, después del discurso de Esteban, que los que estaban escuchando, ellos dice que se llenaron de un cierto odio y lo persiguieron, lo persiguieron de tal manera que lo llevaron a morir. Posteriormente a esto, en Hechos 8:1, la iglesia se dispersa a causa de la muerte de Esteban. Más adelante vamos a ver en Hechos 12:1 que los cristianos son perseguidos a causa de o por cuestiones de Herodes. Por los mismos que se habían dispersado de la iglesia son perseguidos por Herodes. En el capítulo 16, versículo 22, vemos a Pablo y a Silas que son encarcelados y azotados. Pero dentro de este pasaje, lo que vamos a ver es que Juan y Pedro fueron arrestados por enseñar ideas peligrosas. ¿Cuáles eran estas ideas? Bueno, en ese tiempo no se creía en la resurrección de los muertos. Entonces ellos consideraban que esto era algo peligroso para ellos. Entonces, otro hecho que hace que los arresten es que ellos habían sanado a un cojo que había sido prácticamente cojo toda su vida. El hecho de ser encarcelados les resulta un tanto difícil. Realmente no sé cómo pudieron haberse sentido ellos. La verdad es que yo sí sé cómo se siente estar ahí, pero pues puedo imaginarme en cierta forma el estar encarcelado, ¿no? Entonces, de repente, ser encarcelados, trato, que es lo que dice el versículo 3, dice, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel. El echar mano sugiere o implica que ellos los amenazaron y los trataron de una manera muy brusca. No creo que ellos simplemente les hayan dicho, métanse aquí a la cárcel o pásenle, sino que ellos estaban resentidos. En el versículo 2 dice que ellos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, más adelante vamos a ver en el versículo 21 que aunque ellos los liberan, los siguen amenazando. En la NBI dice, después de nuevas amenazas, esto implica que aunque los dejaron libres, los amenazaron. La realidad es que no dice cuáles fueron esas amenazas, sin embargo, pudiéramos creer que amenazaron a sus familias, que los amenazaron con el poder de las autoridades
para decir que más adelante, pues ellos en cualquier momento podrían arrestarlos. Entonces, estas pudieran ser las nuevas amenazas que presenta este versículo. Pero pensando en esto, yo recordaba otros casos como el de la iglesia primitiva, cuando Nerón manda quemar Roma en el año 64. Culpa a los cristianos de tal incendio y a causa de esto los manda perseguir, los manda llevar ante el Coliseo y arrojarlos ante los leones, también los quemaban. Sin embargo, la realidad no es que fuera por causa de este incendio que los manda a llevar a esto, sino que el cristianismo estaba creciendo dentro de este tiempo. A pesar de esto, los cristianos de este tiempo no negaban su fe, porque ellos tenían clara su posición, tenían clara su identidad en Cristo y tenían claros los sufrimientos venideros que ellos experimentarían producto de su fe en Cristo. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, él dice que resulta un tanto imposible que un discípulo no se enfrente al rechazo o la oposición. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la persecución no era algo exclusivo de ese tiempo, sino que la persecución incluso sigue dándose hoy en día y lo vemos en otros países. Quizás nosotros no lo experimentamos dentro de lo que es México o nosotros no lo vivimos físicamente. Sin embargo, la persecución sigue hoy en día. Entonces, lo que dice este versículo en el 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. A pesar de la imposición, a pesar de las adversidades en contra del evangelio, la iglesia seguía creciendo. Hechos 2:41 dice que la iglesia aumentó el número de ser 3,000, aumentó a ser a 5,000, que es lo que dice aquí en el versículo 4, y el número de varones era como de 5,000. Y en esto simplemente está diciendo los hombres. No podemos creer que todavía faltan las mujeres, todavía faltan los niños, pero aquí solo se menciona cómo el número aumenta en cuanto a los hombres. Entonces, Pablo dice en cuanto a la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo, a pesar de a veces estar en la prisión, a pesar de a veces ser perseguido, él sabía que todo esto era por causa de Cristo y que esto estaba sirviendo para que el evangelio siguiera llevándose a otras naciones. Y esto es lo que nos muestra Hechos 4:4. Las adversidades, las amenazas, la intimidación fue ineficaz. Mientras más se predicaba, mientras más había adversidades, más crecía el número de creyentes, no se hacía menos. Y esa es la promesa del Padre, de que nosotros hemos de ser testigos. Por eso el Espíritu Santo usa hombres comunes como tú y como yo para compartir el evangelio a pesar de las adversidades. La promesa del Padre también es que el Espíritu Santo va a usar hombres comunes como tú y como yo para compartir el evangelio con denuedo y con autoridad. De los versículos 5 al 13 empezamos a ver. Dice, aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, anunciaron los escribas, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Vamos a ver dentro de esto que el hecho de que los sacerdotes o las autoridades comenzaran a reunirse dentro de lo que es el Sanedrín, los lleva a una cierta parte en que ellos estaban confundidos o estaban desesperados porque no sabían por qué estaba pasando esto. Ellos habían matado a Jesús,
los versículos anteriores, y Hechos va a decir todo esto. Ustedes negaron a Jesús, ustedes lo mataron. Por lo tanto, su pregunta era válida. Ellos decían, ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho esto? Pedro, más adelante, dice en el 8 al 12, él va a compartir un breve sermón demostrando que en este momento él estaba lleno de poder y de valor. Él tenía autoridad con el Espíritu para anunciar lo que se había prometido en Hechos 1:8. Y en donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él había recibido este poder. Entonces, dentro de esto, yo recordaba, hace 2 años, antes yo de llegar al seminario, yo estaba visitando a uno de mis tíos. Había ido en un viaje misionero a Chiapas, y hacía varios años que mi tío no había querido saber nada de Dios. Muchos otros pastores, misioneros, le habían querido compartir, pero no aceptaba. Un día cuando yo llego, él se encontraba en su cama. Él estaba acostado porque pues él tenía diabetes. Y cuando yo voy a la casa de él, estaban mis primos ahí presentes y me dicen que si yo podía hablar con él. La verdad es que yo sentía miedo porque no sabía qué le iba a decir a él. Yo lo conocía, él hacía decirse que él era ateo, que él no creía en Dios, que él no existía. Y la verdad es que en ese momento yo decía, ¿qué le voy a decir? Sin embargo, pues me puse a orar antes de ir a hablar con él. Le dije al Señor, sé tú quien hable a través de mí. Y sí, la verdad es que pues pude estar con mi tío, pude hablarle, compartirle, él pudo escuchar, él creyó. A las semanas de que él cree, él pues no se podía levantar de su cama, entonces él se levanta. Yo ya me había ido a mi casa allá en Los Cabos, y me habla y me dice, oye, vine a la iglesia, y me dice que él había ido por sus propios pies. Entonces, esto me hizo creer en lo que dice Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría, lo cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Por mucho tiempo mi tío se había opuesto al evangelio. Por mucho tiempo él se había opuesto a escuchar y a creer en Jesucristo. También lo que dice Mateo 10:19-20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis porque hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, porque en aquella hora, sino que el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros es el que va a hablar. Esto es lo que estaba pasando en este momento, o lo que estaba haciendo el Espíritu a través de Pedro en este momento. Él estaba hablando. Más adelante se dice que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Ellos no habían tenido un estudio teológico, no habían ido a alguna escuela. Sin embargo, ellos conocían a Jesús, ellos habían experimentado a Jesús. Entonces ellos prácticamente eran testigos y habían vivido lo que Jesús les había enseñado. Dentro de este sermón, Pedro atribuye la sanidad del cojo a Jesucristo, a quien ellos habían crucificado. Él prácticamente, Pedro le está diciendo, la autoridad no es mía, sino que a través del Espíritu, a través de Jesucristo, es que nosotros hemos sanado a este cojo. Otra cosa que Pedro hace dentro de este sermón es atribuir la salvación a Jesús, a quienes ellos anteriormente habían rechazado y quienes ellos habían crucificado. Pedro estaba diciendo, en ninguno otro hay salvación. Entonces, Pedro dentro de esto estaba demostrando la autoridad que el Espíritu Santo le daba. Entonces, más adelante en el versículo 13, vemos, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían lo que habían estado con Jesús. Podemos ver que el Sanedrín
o el concilio se daba cuenta de esta autoridad de Pedro al hablar estas palabras, dado que quedaron asombrados y notaban el valor con que Pedro habló. Ellos reconocían que sus palabras eran sabias, a pesar de que este hombre era un hombre sin estudio. Pero lo que les daba más autoridad es lo que decía ahorita, el hecho de que habían andado con Jesús y ellos mismos, el Sanedrín, reconocía esto, que ellos habían estado con él. Entonces, podemos ver dentro de esto las palabras de Pedro, podemos ver su testimonio, podemos ver la autoridad que Pedro tenía al hablar de la resurrección de Jesucristo. Una pregunta que yo me hacía es, ¿crees que la gente que nos rodea sea capaz de reconocer que nosotros somos cristianos cuando nos oye o ve nuestras acciones? Pedro hablaba de la resurrección de Jesucristo. Pedro demostraba con sus acciones que él había estado con Jesucristo. Y esta es la tercera manera en la que el Espíritu Santo usa hombres comunes para compartir el Evangelio a través de nuestro testimonio, con nuestro testimonio. Cuando Jesús deja la promesa en Hechos 1:8, Jesús le dice a sus discípulos que ellos serían testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Sin embargo, el ser testigos tiene una implicación. Ser testigos implica dar un testimonio. El testimonio está vinculado a dar una demostración o una evidencia de la veracidad de una cosa, es decir, demostrar que algo es verdad. Pongamos el siguiente ejemplo. Una persona presencia un choque automovilístico. Por lo tanto, él se vuelve un testigo incidental o un testigo por accidente, porque él vio el choque. Entonces, él estuvo presente en el momento de los hechos. Sin embargo, esta persona, aunque se vuelve testigo, no está obligado a dar un testimonio. Si le llamaran a decir, ¿qué es lo que tú viste? Él no está obligado a ir. Él puede ir por convicción propia. Y esto es lo que pasa al ser testigos nosotros de Cristo. Esto es diferente, porque el ser testigos de Cristo implica que nosotros somos llamados de una manera intencional. Los apóstoles fueron llamados de una manera intencional a ser testigos. El mandato de Jesucristo fue este: ustedes me van a ser testigos. Entonces, Pedro y Juan estaban dando testimonio no solo de lo que habían visto y presenciado, sino de la verdad detrás de todas estas cosas. Hechos 13, del 12 al 16, dice, al ver Pedro, les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o por virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de nuestros antepasados, y él ha glorificado a su siervo Jesús, y ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Aunque éste había decidido soltarlo, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios le levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos por la fe en el nombre de Jesús. Él ha resucitado a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe viene por medio de Jesús y él lo ha sanado por completo. Y a ustedes les consta. Entonces, prácticamente, ellos estaban dando la autoridad a Jesucristo o a través del Espíritu de que ellos habían sanado a este cojo por obra de Jesucristo. Y ellos estaban dando evidencia de esto. Y ellos, el mismo concilio lo reconocía. Dice, a ustedes les consta que esto ha sucedido. Ellos podían ver que aquel cojo, que había sido cojo toda su vida, estaba de pie. ¿Qué es lo que hizo? Él, cuando fue sanado, lo primero que hizo fue saltar. Pedro y Juan cumplían con poner en acción esta verdad. Su identidad como testigos daba evidencia, de manera que los que veían no tuvieran duda.
Ellos mismos se habían vuelto testigos. ¿Quiénes? Los del concilio. Ellos, porque ellos habían presenciado esto. Ellos tenían pruebas, así que no podían decir nada más. Ellos reconocían que habían visto un milagro. Versículo 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estos se habían vuelto testigos incidentales, todos en Jerusalén. Sin embargo, ellos se rehusaban a someterse a Dios, que fue quien hizo este milagro. Y lo que hacen es amenazarles, lo que mencionaba yo al principio. Sin embargo, aún cuando los dejaron libres, ellos volvieron a amenazarlos y decirles, si ustedes siguen hablando de esto, bueno, los vamos a volver allá, vamos a tener que tomar otras medidas. Sin embargo, la respuesta de estos hombres es, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Lo que hacían no era un simple impulso, ellos no iban a predicar una mentira, no iban a predicar algo que ellos no hubieran visto. Ellos hacían esto porque era un mandato que Jesús les había dado. Hechos 1:8, vuelvo a Hechos 1:8. Él les había dicho, ustedes me van a ser testigos cuando reciban el poder. Se cuenta que el gran evangelista y predicador del siglo XVIII, George Whitefield, iba por toda su aldea de Gloucester, despertando al pueblo a las 5 de la mañana para que vinieran a escuchar sus predicaciones. En una ocasión, uno de sus oyentes fieles, encontró en el camino al lugar de encuentro a un filósofo llamado David Hume. Era un conocido y escéptico ateo, padre de la filosofía empirista británica, que decía que lo único que se puede creer es aquello a lo que se puede ver. Sin embargo, este le pregunta, ¿tú por qué vienes a esto tan temprano? Pensé que tú no creías estas cosas. A lo cual respondió Hume, bueno, yo no creo, pero este Whitefield, sí cree. Este Whitefield está mostrando una pasión que era visible a un escéptico como Hume. Ser testigos de Jesús implica estar consumido por una pasión por él. Y esta pasión debe recordarnos lo siguiente. El Espíritu Santo usa hombres comunes como tú y como yo para compartir el evangelio a pesar de las adversidades. Usa hombres comunes para compartir el evangelio con denuedo, con autoridad. Usa hombres comunes para compartir el evangelio con nuestro testimonio. Puede que tal vez nosotros en este tiempo no seamos perseguidos como la iglesia primitiva. Sin embargo, pienso en esto, vamos a ir a nuestros campos, aquellos que tengan que viajar, o nos vamos a quedar en el lugar donde estamos y nos vamos a encontrar con diversas pruebas, diversas adversidades. Va a haber hermanos que quizás no quieran trabajar con nosotros, que no quieran cooperar. Va a haber personas inconversas que puedan ponernos obstáculos en nuestras vidas, en el ministerio o cualquier otra cosa. Pero debemos recordar una cosa, que a través del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es el que nos va a ayudar a lidiar en estas circunstancias. Una cosa que debemos recordar es lo que decía Pablo a los filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Los problemas de la vida pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra fe y no tienen por qué amargarnos la vida. La experiencia de Pedro y de Juan
y pienso que de muchos otros cristianos, incluso de los apóstoles, debe ser algo o debió haber causado un efecto positivo. Dentro de este pasaje lo que vemos es que ellos compartieron el evangelio y el efecto que tuvo fue que muchos se convirtieron. Así que en esta tarde o en esta mañana, no sé qué horas tengan ustedes, creo que lo que Dios está buscando no es superhombres, hombres que tengan superpoderes o que tengan grandes dones o hombres letrados, sino busca hombres comunes como tú y como yo, que se dejen guiar por el Espíritu Santo y que sean capaces de predicar el evangelio en el lugar en el que se encuentren, en la condición en que se encuentren. La promesa del Padre fue dada en Hechos 1:8. Nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos y que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que podamos enseñar correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Que Cristo murió y ha resucitado entre los muertos para darnos vida eterna. Así que en esta hora, hermanos, te invito a orar. Vamos a pedirle al Señor que podamos ser testigos del Señor y que podamos predicar el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias porque a través del Espíritu Santo tú obras en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ser testigos tuyos, Señor, de tu obra y ponernos en tus manos frente a las adversidades, poder luchar, Señor, con gozo, poder demostrar, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas. Permítenos llevarlo a todas aquellas personas que nos rodean, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.